Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Horacio Cabo y hoy vamos a hablar sobre melanoniquia longitudinal, cuando sospechar un melanoma subungual. Recuerden que la pigmentación de la lámina unguial se llama melanoniquia, puede tener diferentes tonos de color: gris, marrón claro, oscuro, negro, y cuando toma una distribución lineal del pigmento a lo largo del eje mayor de la uña se llama melanoniquia longitudinal. Y es interesante que los nevos y los melanomas de la matriz de la uña pueden tener melanoniquia longitudinal, y en todo este espectro de colores y formas tenemos que decidir si es un nevo o si es un melanoma para determinar qué conducta seguir. Hay veces que vemos lesiones muy sospechosas y esto se trata de un hematoma subungular. Otras veces vemos estas lesiones con un aspecto de nevo, y debemos tener algunos parámetros para decidir qué hacemos. Y hay veces ya vemos lesiones como esta, con una pigmentación de las crestas y destrucción de la lámina, y claramente un melanoma. Entonces, yo acá he puesto las características más frecuentes de los nevos y los melanomas en las uñas. Fíjense, los nevos se ven más en personas jóvenes, los melanomas en adultos. Los nevos no tienen predilección por dígitos, los melanomas sí, más en pulgar, después hallux y después el índice. El ancho de la pigmentación es importante. Si uno ve el ancho de la uña, los nevos generalmente son más angostos, ocupan una parte pequeña de todo ese ancho de la uña, mientras que los melanomas ocupan más a veces de 2/3 del ancho de la uña. Los nevos generalmente son de color marrón. El melanoma puede ser marrón también, pero puede ser gris o negro. Recuerden que hay melanóticos. Las bandas de ese pigmento que sigue el trayecto, el eje longitudinal de la uña, generalmente son regulares, mientras que el melanoma son irregulares. Y los nevos no presentan ni pigmentación granular, ni distrofia, ni signo de Hutchinson, y los melanomas sí. Entonces, dicho esto, vamos a ver algunos ejemplos, primero de nevos y después de melanoma. Fíjense, este es un niño de 1 año que tiene esta pigmentación acá en las uñas de la trae la mamá desde hace unos meses, y cuando nosotros lo miramos, ya el ancho de la lesión comparado con el ancho de la uña es pequeño, es de un color marrón o negro y no presenta ninguna alteraciones ni de la lámina unguial, ni pigmentación granular, ni signo de micro Hutchinson, pero decidimos controlarlo en el tiempo. Lo hemos seguido viendo, pero a los 5 años, fíjense cómo había cambiado la lesión. Ya es bien acá clarito el color marrón, estas bandas longitudinales paralelas son bien regulares, acá es un poquito más oscuro, pero esto se trata de un nevo de matriz unguial. Fíjense cómo fue cambiando en el tiempo. Este otro caso de un chico de 3 años, ya clínicamente el ancho de la lesión es un poquito menos de la mitad del ancho de la uña, y si bien tiene color marrón, acá es un poco más oscuro, las líneas son bastante regulares, estas líneas longitudinales, no tiene signo de Hutchinson. Decidimos controlarlo y lo vimos a los 6 años, y fíjense como prácticamente el nevo se volvió todo color marroncito, y al tiempo desapareció prácticamente otro nevo de la matriz unguial. El caso número 3, 4 años, una lesión también angosta con respecto al ancho de la uña, de color marrón, con estas líneas de acá paralelas regulares, y pigmentación de la parte superior de la lámina unguial, lo que hablaba de un nevo de la matriz proximal, sin ninguna importancia, un nevo común. Pero acá ya vemos una persona de 50 años, fíjense que está afectada toda esta parte de la uña, pero lo decía que lo tenía
de hace muchísimos años. Vemos color marrón, estas líneas paralelas longitudinales. No tenía signo de Hutchinson y el paciente vuelve 6 años después con la misma imagen, preocupado por estos puntitos que son hemorragias en astillas que se había producido después de un traumatismo, pero otro nevo de la matriz unguial en una persona mayor. Y fíjense, este paciente, 58 años, que tiene esta lesión acá en la uña, que es de color marrón, con líneas longitudinales paralelas regulares, es angosta con respecto al ancho de la uña, dice que lo tiene prácticamente de toda la vida, y cuando lo miramos con dermatoscopio confirmamos características dermatoscópicas de una lesión benigna, de un nevo. Pero también tenía otro en el pulgar, como ustedes ven acá, que afectaba más cantidad de la uña, que también lo tenía hace muchos años, desde que era chico, que antes era más oscuro, y tiene todas estas líneas longitudinales paralelas regulares que nos ayudan a pensar en un nevo. Fíjense este otro caso, un chiquito de 5 años con esta lesión acá en el hallux, que si la miramos es de color marrón, con estas líneas paralelas regulares, pero decidimos controlarlo y lo controlamos a los 10 años y seguía con la misma imagen dermatoscópica. Lo controlamos cuando tenía 12 años y persistía quizás un poquito más claro la misma imagen dermatoscópica, y lo controlamos a los 14 años y la misma imagen dermatoscópica de color marrón, con un poquito negro, angosta con respecto al ancho de la uña y sin Hutchinson y sin alteración de la lámina unguial, con lo cual esto era otro nevo. ¿Qué pasa con el melanoma? Acuérdense lo que dijimos, generalmente son adultos, la importancia de los dígitos de conocer es importante. El pulgar y el hallux son los más frecuentes, después el índice. Son lesiones anchas con respecto al ancho de la uña, generalmente colores gris o negro. Estas bandas paralelas de pigmentación son irregulares y pueden presentar alteración de la uña o signo de micro Hutchinson. Si se fijan, acá ya tiene toda esta pigmentación que le toma prácticamente los 2/3 de la uña, con alteración de la lámina unguial. Y fíjense, tenía de color marrón claro y marrón oscuro, pero ven que las líneas acá, el paralelismo y la continuidad se pierden por el ancho de la pigmentación, por el poco tiempo que la tenía. Decidimos hacer una biopsia. La persona se retrasó en venir. Fíjense como acá tienen un grosor, acá tienen otro, acá tienen otro, y cuando vino ya tenía afectado bastante más, le quedaba esta parte todavía sanita, y si ustedes lo miran acá se ve bien que estas líneas paralelas longitudinales pierden ese paralelismo porque tienden a desaparecer y tienen distinto grosor en unas zonas que en otra, con lo cual se realizó la biopsia. Otro melanoma de la matriz unguial. Y este otro caso, que es un chico de 32 años con antecedente de cáncer de piel, que hace 8 meses tiene esta lesión en la uña. Él venía a controlarse sus nevos, esta lesión de ahí, y cuando lo miran con el dermatoscopio ven que estas líneas paralelas longitudinales ahí son más gruesas, ahí son más finitas, acá desaparecen. Tiene alteraciones, pigmento de color oscuro. Decidimos, si bien no tenía signo de micro Hutchinson, realizar una biopsia a la matriz unguial. Si bien era una lesión bastante angosta con respecto al ancho de la uña, hacía poco que la tenía, y dado por sus antecedentes dijimos, bueno, vamos a hacer una biopsia en la matriz unguial. El paciente no viene a tiempo, ya la lesión había cambiado, ya tenía color negro, color marrón oscuro,
pérdida del paralelismo, acá más gruesas, ahí más finitas. No tenía micro Hutchinson y acá el paciente accedió a hacerse la biopsia de la matriz unguial y era un melanoma melanoma de la matriz unguial. Acuérdense que hay simuladores, el más frecuente es el hematoma subungular, con estos redondelitos, que son las áreas o lagunas de color rojo, y esto va cambiando de color a medida que cambia el color del hematoma. Acá otro ejemplo de un hematoma subungular, muy importante, tiene distintos colores, rojo, azul, y siguen el lecho unguial con estas líneas paralelas, pero es importante recabar el antecedente del traumatismo. Hay veces, como esta paciente que tenía una leve alteración de la lámina unguial, con una lesión azulada y muy dolorosa en esta zona, y esto era un tumor grómico. O este otro paciente que tenía toda esta uña siempre mal, micológicos negativos, tomaba por boca, se ponía lacas, cicatrizaba, empeoraba. Bueno, se sacó la uña, se hizo una biopsia y este era un carcinoma espinocelular del lecho unguial que no es tan frecuente. Recuerden como ayuda el ABCDF para el melanoma subunguial, que resumen un poco todo lo que estamos diciendo: el melanoma en adultos, lesiones anchas con respecto al ancho de la uña, con cambios en los dígitos, estos los más afectados, puede tener signo de Hutchinson y antecedentes familiares de melanoma. Y a veces hay signos adicionales, recuerden que pueden ser amelanóticos, que pueden tener pigmentación no homogénea, una banda, la forma triangular de la banda, más ancha en la matriz y más finita hacia el borde de la uña, y alteración de la lámina unguial. Y con esto espero que haya sido de utilidad y me despido de ustedes agradeciéndole a la Roche-Posay por darle a la International Dermoscopy Society esta oportunidad de realizar estos webcasts, y a mí de que pueda ser uno de los que se conectan con ustedes para impartirles conocimientos que puedan ser de utilidad. Así que muchas gracias por todo.